Otra vez. Bienvenidos todos a la sesión inaugural del Seminario de Estudiantes del presente semestre. El día de hoy tenemos al doctor Luis Núñez Bentancur. Luis Núñez Bentancur concluyó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Guanajuato en 2008. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado desde 2008 a 2013 en la Universidad de Michigan con Mel Koster. En 2016 realizó su postdoctorado en la Universidad de Virginia con Craig Hudeke. En junio del mismo año se incorpora al CIMAT en el Departamento de Matemáticas Básicas. Sus áreas de investigación es el álgebra conmutativa y sus interacciones con otras áreas, como la geometría algebraica, teoría de códigos, combinatoria y singularidades. El día de hoy, Luis nos va a hablar sobre ideales, anillos y variedades de determinantes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Perdón, voy a tratar de no moverme mucho, pero tiendo a moverme, pero yo sé que la cámara me tiene que seguir. Antes de empezar, algunos disclaimers. Sé que este es un seminario de estudiantes, y supongo que son estudiantes de todas las áreas, entonces traté de hacer la charla lo más general posible, lo menos técnica, pero sí sé que también va a ser un poco básica. Entonces, si se aburren, perdón, ¿no? Pero prefiero que sea bien entendible para todas las personas. Pero va a haber en algún momento cosas ya más, interesantes, más técnicas. Si alguien se interesa y quiere saber más de esto, pues solo me envíe un correo, ¿no? Platicamos. Bueno. Entonces, empecemos con primero una convención. Para nosotros, K siempre va a ser un campo algebraicamente cerrado. En toda la charla acá va a presentar un campo algebraicamente cerrado. No necesita para todas las cosas que voy a hacer, pero pues más vale saber esa hipótesis, no nos afecta mucho. ¿Vale? Y quiero comenzar la charla con un recordatorio, o recordatorios de álgebra lineal. ¿Okay? El primero, más sencillo, si A es una matriz de 2×2, si es esto, su determinante es, y esto es bien fácil, no lo sabemos de memoria, A de unos pesos. ¿Vale? Si A es una matriz de 3×3, A es HI, entonces su determinante es algo un poco más usante, es A por EI más B G más C de H menos C G menos B de I menos A, me morí mis notas. Le funcionó. Puedo calcularlo, pero sé que me va a tardar más que si solo lo saco del iPad. BH. Yo soy lento para estas cosas. Para los cálculos soy lento. En fin, pero sí sé hacerlo, si me dan suficiente tiempo. Ok, vale. Y en general, tenemos que si tenemos la matriz A es igual a IJ, entonces, determinante A es igual a la suma sobre todas las permutaciones. Voy a suponer que es una matriz de R por R. Entonces me fijo en todas las permutaciones, todas las funciones directivas del conjunto de R elementos a sí mismo. Y vamos a tomar el ciclo de la permutación y A1 sigma 1, multiplicación hasta AR sigma R. He hecho palabras que todo el mundo entiende, ¿no? Porque esto es álgebra 1 y álgebra lineal. Vale. Entonces, ¿qué podemos notar de esto? Para empezar es
si pienso esto como variables, estos tienen grado 2, ¿no? Es un polinomio homogéneo de grado 2. Si piensas como variables, es un polinomio homogéneo de grado 3, y en general esto va a ser un polinomio homogéneo de grado R. Esto eventualmente va a jugar un papel importante. También tenemos propiedades que sabemos de altura lineal. Una es que el determinante de la identidad de R por R es igual a 1. ¿Vale? Lo podemos calcular de la forma en la que sea. Vamos a difícil ver esto. 2. Y un poco más complicado. El determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. 3. Ya un poco más intenso. Si pienso el determinante no como en una función de matrices o números, sino como una función de K a la R plus K a la R veces, en la que estoy pensando en las columnas como vectores, y las veo a una función que va acá. Esta función es multilineal alternante. Es decir, en cada una de estas entradas, en cada uno de estos es lineal, y alternante es que si intercambiamos, nos sale un signo. Si estamos trabajando en un campo de característica 2, también necesitamos pedir que si tenemos 2 repetidos, se vuelva a hacer. ¿Vale? Así todos familiares, ¿no? Con esto. Ahora, si me tuvieron a mí de profesor de álgebra lineal, o tuvieron a alguien que le gustaba mucho la álgebra multilineal, uno puede demostrar que el determinante es la única función multilineal alternante que manda a la identidad o a la base canónica al 1. Y de hecho, esta es una de las bases por las que uno piensa que el determinante mide volumen. Por ejemplo, si se fijan en el paralelogramo dado por estos dos vectores y quieren saber cuál es su volumen o su área, entonces se toma el determinante y bueno, es un área con signo y bueno, esas cosas que eventualmente se empiezan a estudiar en análisis, ¿no? Cuando uno está trabajando con medidas y demás. Pero bueno. Entonces, este es un objeto sumamente importante, ¿no? Eso espero que nos quede a todos claro en cualquier área, ¿no? Vale. Y bueno, aquí una de las propiedades más importantes que va a escribir un teorema es que A es invertible si solamente si su determinante es distinto de cero. Y ese, bueno, es bien fácil de demostrar aquí. Acá ya requiere un poco más de trabajo, ¿no? Ok. Vale. ¿Bien hasta ahí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si nuestra matriz, esto no es cuadrado, ¿no? Hasta ahorita hemos lidiado solo con matrices cuadradas. Vamos a ver qué pasa si A es una matriz de R por S. Por este momento asumamos que R es menor o igual que S. Entonces, ya no puede ser invertible, ¿no? Porque pues S puede ser distinto que R. Lo más que podemos pedir es que tenga rango máximo, ¿no? Eso es lo mejor que podemos pedir. En especial en este caso que estamos pidiendo que tenga menos relojes y columnas. O menor o igual. Entonces, A tiene el rango máximo. Máximo, sí, solamente sí. Y antes de poner qué vamos a pedir aquí, vamos a ver la matriz A11, AR1, 1R, A1, S, AR1, ARR, ARS. Supongamos que es nuestra matriz. ¿Vale? ¿Qué significa que tenga rango máximo? Significa que sus columnas tienen un conjunto generador para el espacio donde está dando la transformación lineal dada por la matriz, ¿no? En este caso necesitamos que haya que entre esas columnas hay una base para K a la R. ¿Vale? Entonces,
Pues lo que necesitamos es que, pues hay un conjunto generador, siempre contiene una base, ¿no? Entonces, necesitamos que en estas columnas hay una base de cada R. Ahora, que hay una base, que R vectores en KR formen una base, es lo mismo que cuando los junto, su determinante sea distinto a 0, ¿no? Entonces, digamos, si estos primeros forman una base, lo que necesito es que este determinante de esta submatriz sea invertible, ¿no? Ahora, a lo mejor estos fallaron, pero a lo mejor son los últimos R. O a lo mejor es el primero, no el segundo, y así, ¿no? Hay como hay una submatriz, necesitamos que haya una submatriz que sea invertible. ¿Okay? Entonces, A tiene rango máximo, sí, solamente si A tiene una submatriz de R por R que es invertible. ¿Vale? Ok. Ahora, explotemos esta idea más aún, y para eso necesitamos la siguiente definición. Sea A una matriz de R por S, y vamos a escoger un T, un numerito que va a ser menor o igual que el mínimo de R y S. Entonces decimos, o no me quieres, un T menor, o un menor de T por T, de A es el determinante de una submatriz de A de T por T. Es decir, aquí esta es una submatriz de R por R, su determinante es un menor. A lo mejor revuelvo otras y eso también otro menor. O sea, al final ya que me escoja R vectores diferentes, tengo un menor de R por R. Pero a lo mejor queremos esto. Entonces, siguiendo estas ideas, acá. ¿Qué tal si no queremos ver nuestra matriz es de rango máximo? Queremos ver si tiene rango al menos 2, de rango al menos 1. ¿Qué significa que nuestra matriz tenga al menos rango al menos 1? Ahí. ¿A qué es equivalente? A que no sea 0, ¿no? Y que tenga por lo menos una de sus entradas sea distinto de 0. Es decir, que pero sus entradas son lo mismo que menores de 1 por 1, ¿no? Entonces, es equivalente a decir que uno de sus menores sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces, vemos que el rango de una matriz cualquiera es mayor o igual que T, y solamente si existe un T menor de A distinto de 0. Y eso va en lo que hicimos el caso extremo de el menor rango, que es 1, al máximo rango, ¿no? Y bueno, tenemos todo en el medio también. Entonces, estos menores nos ayudan a ver si la matriz es... ¿qué rango tiene, no? Pero, ¿qué tal si yo quiero pensar en la cosa equivalente? Vemos que el rango de la matriz es menor que T estricto, y solamente si para todo T menor de A se anula. Otra forma de decir lo mismo, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces, quiero tener esto en mente y quiero traducir esto a álgebra, que es, bueno, esto no es álgebra, no es álgebra, álgebra conmutativa, que es lo que a mí me gusta y lo que mejor entiendo. Y para eso, de hecho, vamos a hablar un poco de álgebra y geometría. Les voy a hablar un poquito de variedades algebraicas. Y sé que hay gente que sabe mucho de variedades algebraicas en esta audiencia. Por favor, ténganme paciencia, son como unos 5 o 10 minutos. Y de hecho voy a hacer unas cosas mal. De hecho, bueno, estoy seguro que aquí hay gente que sabe más geometría algebraica que yo.
Y no voy a decir o sea, voy a definir, voy a dar una definición muy ad hoc de variedad algebraica, pero no quiero irme a lo extremo como algo irreducible o un esquema, algo así. Quiero ponerlo lo más down to earth posible. Bueno, entonces, definición, decimos que un conjunto Z contenido en cada B es una variedad algebraica, debe ser algebraica phi, pero no lo voy a decir. Si existe un ideal contenido en mi anillo R, que voy a fijar en este momento, hay polinomios entre variables, tal que Z es el conjunto de desvanecimiento de ese ideal. ¿Y a qué me refiero con esto? Son todos los puntos en cada D, tal que f a la v, sobre ahí, se vuelve 0 para todo f dentro del conjunto. ¿Bien? Entonces lo que estoy viendo es dónde se anulan todos los polinomios. Si ustedes han visto libros de geometría algebraica o dado charlas, no necesariamente necesitan aquí un ideal, necesitan cualquier subconjunto, les va a dar uno de estos, pero si ponen aquí cualquier conjunto, el ideal generado por eso da lo mismo. Entonces no hay ambigüedad. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Una observación. B de I es igual a B de IT. ¿A qué me refiero con IT? Supongamos, vamos a hacer el cuadrado. ¿Qué es esto? Este es el ideal generado por el producto de todas las cosas aquí. Se toman dos polinomios que están aquí, los multiplican y el generado por eso. Lo mismo con B al cuadrado, cubo. O sea, y esto pasa porque al final del día, digamos, este es un subconjunto de este. Entonces, donde se anule este, se tiene que anular este, ¿no? Porque estas son menos restricciones que este. Entonces, a priori podría ser más grande. Sin embargo, aquí está f y aquí está f cuadrado. Y los puntos donde se anula f o cualquier potencia de f son los mismos. ¿Vale? Entonces, aquí nos daría como la otra. Yeah. Y de hecho, esto va a ser lo mismo que b de i del radical de i. Y probablemente en su curso de álgebra 1 vieron que el radical de i son todos los polinomios o todos los elementos en el anillo, dado que existe una potencia con tal que f de esa potencia está dentro de i. O sea, todos los elementos que pueden tener raíz en i están en el radical de i. ¿Vamos bien ahí? Vale. ¿Ok? Y unas observaciones es la variedad asociada al ideal total tiene que ser el vacío, ¿no? Porque aquí tenemos el polinomio 1, constante 1. Ese polinomio nunca se anula. Entonces, tiene que ser el vacío. Tenemos la variedad del 0, el otro extremo, tiene que ser todo, ¿no? Porque el 0 se anula todo. Si no busco el borrador, lo pongo en la mano. ¿Ok? Y el tercero, si tenemos dos variedades y las unimos, esto vuelve a ser una variedad y es la variedad del producto. Y aquí más o menos la idea es que si f por g es igual a 0, entonces f es igual a 0 o g es igual a 0. Por ahí va. Y último, si ustedes intersectan una familia de variedades, eso me vuelve una variedad y corresponde con el ideal generado por todos estos a la vez. Y eso se llama la suma. Y eso puede ser arbitrario, no tiene que ser finito ni contable, puede ser lo que se les dé la gana. Como estamos en un anillo netariano, al final de esto tiene que ser finito. Pero, ¿qué más? Entonces, eso tenemos
para los topólogos en la audiencia, o sea, esto ya saltó, ¿no? Entonces, eso está definiendo una topología donde estos son los cerrados. Definición. La topología dada por las variedades se llama la topología C. Y donde estos son los cerrados. Vale. Entonces, el objetivo, o bueno, uno de los objetivos de geometría algebraica, con ayuda de álgebra convolutiva y otras áreas, es estudiar las propiedades de BI, de mi variedad algebraica, mediante las propiedades geométricas, debería ser geométricas o topológicas de BI usando las propiedades algebraicas de I y del anillo cociente R sobre I. ¿Vale? Entonces hoy ponemos las fotos, Carlos. Es que no lo puedo eso. Lo mejor para los cuantos, ¿no? No, si no se ve acá, se ven las teles, ¿no? Y las teles lo pueden ver los de línea, ¿no? Okay. O sea, en la tele pueden ver variedades algebraicas de dimensión 1, ¿no? No les he definido dimensión, pero con nuestros ojos podemos ver que tiene que tener dimensión 1, ¿no? Es como una línea, o lo podemos dibujar con un lápiz nada más, ¿no? Y luego podemos ver que tienen naturaleza. La primera tiene una naturaleza distinta a la segunda, ¿no? Porque la primera tenemos como una autointersección, que es lo que llamamos un nodo. En la segunda tenemos un punto especial. Si se fijan, aquí todos es muy fácil describir quién es la... Perdón, voy a escribir. Aquí es muy fácil describir fuera del cruce quién es la tangente, ¿no? El espacio tangente o la línea tangente a la curva. Pero aquí nos metemos con problemas, ¿no? Hay dos posibles curvas. Y bueno, podemos ver que este punto es especial, ¿no? Lo que llamamos una singularidad. Ahora, acá, igual, en cada punto, sobre el origen, tenemos bien definido cuál es la tangente. Pero aquí, podría decirme, bueno, también tenemos definido cuál es la tangente, pero viene como en multiplicidad 2, ¿no? Porque se juegan como 2. Y aquí tenemos un punto afilado. Entonces, la singularidad de aquí es diferente a la singularidad de acá. Y estos dos se parecen un montón, solo que este es más afilado que el otro, ¿no? Entonces, tenemos curvas, tenemos geometría que podemos ver con nuestros ojos y describir. Ahora pasemos a superficies. ¿La siguiente? Perdón, acá se me va la siguiente. Bueno, y tenemos estas superficies, ¿no? En dimensión 2. Estas, para aquellos que les gustan dibujos bonitos, hay una galería que se llama Imaginary, que vende varios dibujos, no solo de geometría algebraica, sino en varias áreas que están súper. Claramente no los hice yo, como las anteriores. Y bueno, pueden conseguir cosas súper bonitas. Bueno. Y luego vamos al siguiente. Este es el murciélago. Esa la tomé en la página de mi asesor. Tiene muchas propiedades muy bonitas, aparte de que parece un murciélago. Y bueno, podemos ver, perdón, nos vamos al anterior, que en las anteriores tenemos puntos especiales. Eso no se nota bien. Aquí, bueno, el cierre se ve que tenemos otra vez como el plano tangente va a ser difícil porque como que se pegan dos. Y aquí vamos a ver como unos cruces medio raros que no voy a meter. Ahora sí, vamos a la otra. Y luego, si quisiéramos ver algo de dimensión 3 encajada en un espacio de dimensión 4, yo ya no puedo hacer dibujos. Ya no tengo dibujos. Si queremos ver algo de dimensión 15, yo no puedo hacer dibujos y aseguro que mucha gente no puede hacer dibujos. Podemos hacer representaciones, ¿no? Entonces es ahí donde, inclusive para hablar de dimensión, ¿qué es dimensión? Ya necesitamos el álgebra, ¿no? En geometría algebraica
lo hacemos, se hace usando la dimensión del anillo, ¿no? En geometría diferencial, o topología diferencial, definen un espacio tangente y ese espacio tangente construyen un espacio vectorial y con ese espacio vectorial definen la dimensión. Pero el punto es que, o sea, ni en topología diferencial ni en geometría diferencial nos alcanza la geometría o los ojos, ¿no? Necesitamos hacer uso de álgebra, ya sea álgebra conmutativa o álgebra lineal. Y eso es más o menos lo que quiero empujar, ¿no? Una de las ideas es, queremos estudiar la geometría de estas cosas, pero a través de su álgebra, que es la herramienta que vamos a discutir hoy, porque los ojos ya no nos alcanzan. Vale, eso es todo lo que... Bueno, disparamos. Por mientras sigo acá. 50 minutos. Vale. Pues vamos a hacer eso. Y en geometría algebraica, la herramienta para esto es el teorema de Hilbert, que dice, el teorema sobre Hilbert, que dice que la función, que voy a llamar phi, que va de i, que manda i a su conjunto de nacimiento, es una correspondencia objetiva entre ideales radicales, o sea, ideales que son iguales a este radical, damos las repeticiones y variedades algebraicas, lo que yo definí variedades algebraicas. De hecho, si ustedes me dan un punto, digamos A1 hasta AD, y quiero ver, este punto es una variedad algebraica, y el ideal que lo defino va a ser x1 menos A1 hasta xd menos AD. De hecho, este va a ser un ideal, que el único ideal que lo contiene es el total, o sea, no hay otro ideal diferente del total que lo contiene, esos son los ideales maximales. Y hay una correspondencia objetiva, dado que asumimos que el campo es algebraicamente cerrado, entre ideales maximales y puntos cerrados, puntos de ese estilo. ¿Vale? Ahora, pues con otro teorema. Pero antes de eso es, si tengo esta variedad y les digo que esto es la unión de sus puntos, suena obvio, ¿no? Un conjunto es la unión de sus elementos, o bueno, de los conjuntos que contienen sus elementos, si quiero hacerlo como muy estricto. ¿Vale? O, déjenme escribirlo diferente. Estos son del A1 hasta AD, dentro del BI, A1 hasta AD. Es lo que crees. Obvio, ¿no? Entonces, si yo quisiera traducir esto a álgebra, pues este corresponde a un ideal, ¿no? Y estos corresponden a ideales maximales. Ideales maximales que están aquí, entonces son los maximales que contienen al ideal, porque esta correspondencia, esta función es como reversa. O sea, lo más chico corresponde a lo más grande del otro lado. Entonces, esto debe ser igual y las uniones cambian a intersecciones, ¿no? Por las propiedades que discutimos por ahí. ¿Qué borré? Allá. Ah, sí, esas. Entonces, esto debería corresponder a la intersección de todos los maximales, tal que el maximal contiene el ideal, ¿no? Y este maximal. Y si se los pongo de ejercicio, o sea, ya de entrada eso no se ve obvio. Esta contención sí es bien fácil, ¿no? Pero la otra ya no es obvio. De hecho, este es un teorema. Este es como uno demuestra que para eso no tiene que demostrar que el anillo de polinomios es un anillo de Jacobson, que es algo razonable. Y esto no es cierto en general, esto es falso para cualquier anillo. Para aquellos que están familiarizados con anillos locales, ahí es súper falso. En anillos locales. Pero aquí no, esto es cierto.
Si y está contenido en R y es radical. Entonces, pues tiene mucho sentido. La parte geométrica nos da como la intuición de que esto es la parte algebraica, ¿no? Y tiene mucho sentido. La prueba no será fácil, pero tiene sentido, ¿no? El enunciado. Ok, pues, ¿qué tal si yo ahora no quiero pensar solamente en estos puntos como una colección de puntos? Quiero pensar en puntos dobles o en puntos triples. Quiero ver, a lo mejor esta función se desvaneció en cierto punto, pero no una vez, sino dos veces, ¿no? Y eso más o menos tenemos como sentido, ¿no? Por ejemplo, x se desvanece en el 0 en una vez. X cuadrada se desvanece en el 0 dos veces, ¿no? Hace mucho sentido. Y varias veces seguramente se han enfrentado con nociones de multiplicidad. Entonces, digamos, yo quiero tratar de pensar con la versión algebraica de esto, pero quiero pensar la versión de esto o de esto, pero contando multiplicidades. Entonces, voy a definir, pues es una definición teorema. Esto que se llama estadística inmediata. Y hay unas versiones más avanzadas de Eisenberg-Extra. Y dice lo siguiente: sea y contenido en R otra vez sigue siendo medida de polinomios, un trivial radical. Entonces definimos su enésima potencia simbólica por lo que quiero es tomar el anillo, el ideal, y que cada uno de esos puntos esté n veces. Pues me tomo otra vez todos los ideales y que cada punto esté n veces. ¿Sí, no? Entonces, esto de alguna forma que me dice son todos los polinomios que se anulan en cada punto de la variedad n veces. ¿Vale? Propiedades. La primera es que tiene que pasar, ¿no? Es como dije, si x se anula en un punto 0 veces, puede durar. Pero x puede se anula 2 veces, ¿no? Lo curioso es que estos no son iguales. En general. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Les voy a poner, supongamos que x es igual al ideal. X, y, z. No, lo voy a poner mejor. X, y, intersección. X, z, intersección. Y, z. Entonces aquí son estas variedades, ¿qué sería? La variedad de y es igual a la variedad de x, y, es decir, se anulan este plano. Unión, se anula el plano unión, se anula este plano. ¿Vale? Y algo que podemos ver es que el polinomio x, y z está dentro de esta potencia simbólica. ¿Por qué? Porque este se va a anular. Se anula aquí 2 veces, aquí 2 veces y aquí 2 veces. Pero algo que uno puede ver, bueno, escribo aquí, esto va a ser x, y, z, y cuadrado es generado por productos de dos cosas aquí, ¿no? O sea, este 2 veces, este por este por este 2 veces, este por este y este 2 veces. Todos esos tienen grado 4. Entonces, aquí el grado más chiquito es el 4.
pero este tiene grado 3. Entonces tenemos algo que está aquí, pero no está acá, ¿no? Entonces, para mí, inclusive, como algebrista y usuario que a veces entra en el mundo de geometría algebraica, este tiene un valor mucho más geométrico que esto, que las potencias ordinarias, que esto. Déjenme mencionar otras propiedades. Si Q es un ideal primo, entonces Q simbólico N es Q primario. No voy a definir esto, pero los que sepan que es primario, bueno, potencias simbólicas no son. Y voy a mencionar dos propiedades extra. Las potencias se portan bien. Si tenemos una A potencia simbólica y la B potencia simbólica y los multiplicamos, esto está contenido en la potencia simbólica A más B. No necesariamente van a ser iguales. Tenemos un ejemplo. Bueno, ese es un buen ejemplo porque este es lo mismo que I por I. Y I es igual a I simbólico 1, siempre. Casi por definición, ¿no? Por los teoremas que tenemos acá. Entonces, ¿eso guarda la información de las singularidades? ¿De qué depende de No de la singularidad, tal cual, porque bueno, pues nuestro anillo es regular, ¿no? Estamos pensando en el afín, ¿no? En los polinomios. Nos está diciendo, nos guarda información de las multiplicidades. Ahora, esto lo puedes definir de una forma diferente en variedades singulares, y ahí sí nos dice también cosas interesantes. Pero eso estoy tratando de evitar. Pero sí, o sea, hay muchas cosas que puedes hablar de potencias simbólicas, o más son lo que se llama potencias diferenciales, que disminuyen mucho de la singularidad. Pero eso no, lo vamos a platicar después. Ok, gracias. Vale, entonces eso es algo que se porta bien con, o sea, en las potencias ordinarias tenemos una igualdad, ¿no? Casi por definición. Aquí solo tenemos este conjunto, pero esto nos permite definir el siguiente objeto. El álgebra de Riesz simbólica se define por una R, una S, una I. Lo que vamos a hacer es tomar la suma de I simbólico a la N, U a la N, y esto va a estar contenido en R. Al anillo polinomio le agregamos otra variable U, y entonces, pues en grado U0 va a ser lo mismo que R. En grado U1, aquí, bueno, pues va a ser las cosas que tienen U1, pero con coeficientes dentro de I. Los que parece U al cuadrado va a tener coeficientes dentro de I cuadrado. Simbólico 2, pero no cuadrado. Si ustedes son geómetras algebraicos, esto debe estar oliendo ¿cómo se llama? Al blob, a las explosiones sobre un ideal. Y bueno, se parece, pero no es lo mismo, ¿no? Las explosiones son con el álgebra normal. Pero bueno, hay relaciones por ahí. Y bueno, esta álgebra es muy importante por muchas razones. Una es, tiene un sabor geométrico, si uno piensa en blobs, que no voy a mencionar. Pero también, o sea, estudiar propiedades de estas álgebras nos dice propiedades de estas potencias a la vez, ¿no? Por ejemplo, si les digo que esta álgebra es newtoniana, cosa que no siempre ocurre, lo que va a pasar es que esto eventualmente va a ser, tenemos una regla parecida a esto, digamos. Esto va a ser iguales bajo ciertas modificaciones del enunciado. Entonces, estudiar esta como álgebra nos dice qué pasa con estas se llaman potencias de golpe a la vez. Por ejemplo, sí, para los expertos, si quisiéramos estudiar los números de Bethe de esta, o la resolución libre de esta, nos da resoluciones libres de golpe para todas estas.
de un solo golpe. Pero bueno, eso no me voy a ir tan allá. Ese es un álgebra importante. Ahora déjenme combinar estas dos cosas, ¿no? Esta parte algebraica, de variedades algebraicas, con las variedades de determinantes. Para eso necesito dar unas definiciones. Perdón, la S en la definición es nada más de raíz. No, la S es simbólico. Ok. Sí, sí. Si le quitas esto, entonces le quitas el simbólico y es la curva de raíz ordinaria. Bueno, ya que estamos con esto, para los que estamos familiarizados con esto, también puedes tomarte el álgebra graduada simbólica. Ok, vale. Entonces vamos con variedades determinantes. ¿Ok? Entonces para esto vamos a fijar X, una matriz de R por S, es una matriz de variables de R por S. ¿Vale? Y voy a tomar S, va a ser ya, estoy pensando en un anillo de polinomios en R por S variables, ¿no? Cada uno se piensa como una variable, pero también estoy pensando en la posición. Y entonces, en este ideal, puedo fijar esto como una matriz y puedo fijarme en sus determinantes, en sus menores. Entonces, I de T de X es el ideal de T menores por el ideal generado por los T menores. Por los T menores de X. Es decir, este ideal va a ser generado por polinomios homogéneos de grado T, ¿no? Como habíamos discutido antes. ¿Vale? ¿Y quién es la variedad asociada a esto? Pues esto, un punto aquí, un punto correspondiente a este anillo va a ser una matriz, ¿no? Con numeritos, ¿no? O sea, esto correspondería a un K R por S, ¿no? Y un punto aquí es una matriz. Que una matriz anula en este ideal significa que se tiene que anular pues en todos los menores, ¿no? T menores. Entonces, por las cosas que estuvimos pensando al principio, esto corresponde a todas las matrices de R por S con coeficientes en K, tal que el rango de A es estrictamente menor que T. Entonces, yo quiero estudiar la geometría de esto, puedo estudiarlo a través del álgebra de esto. Ahora, cuando digo geometría, en realidad estoy pensando en la topología de Zariski. Por ejemplo, si K fueran los reales, yo sé que no puedo ser los reales porque ya lo tengo cerrado, pero permítame un momento. Si K fueran los reales, vamos a tener, esa debe tener dos componentes. Una de las matrices con determinante, bueno, si fuera, digamos, R, S y T fueran lo mismo, todas las matrices... No, mentira, eso es otra cosa. No, olvida lo que dije. No quiero meter más ruido. O sea, queremos discutir eso, ¿no? Queremos discutir las propiedades de esto. Entonces, pues primero, el primer teorema de esto es que este ideal que definimos es un ideal primo, o sea, en particular es un ideal radical. O sea, este ideal sí me da todas las funciones que se desvanecen en este conjunto. Segundo, para aquellos que están familiarizados con geometría algebraica, esto es un solo pedazo. Es decir, esta variedad no la podemos descomponer como unión de dos variedades, a menos que una de ellas sea todo y la otra. Entonces, es un solo pedazo, no lo podemos descomponer en dos. Y hay un teorema muy importante de Hoxton y Roberts que dice es el anillo cociente este sobre I de T de X, este es Cohen-Macaulay. Y pueden reclamarme, Luis, ¿qué rayos es Cohen-Macaulay? No se nos va a decir.
pero les voy a decir qué consecuencias hay de ser Cohen-Macaulay. ¿Por qué nos interesaría, por qué nos interesan tanto los geómetras y los algebristas? Uno es que sea Cohen-Macaulay, esto implica varias cosas. Una es que dentro de esta variedad, las nociones de álgebra y geometría son más compatibles aún. Las nociones álgebra y geometría son más compatibles. Y no sé si estoy siendo vago, ¿no? Pero déjenles doy un ejemplo de esto. Digamos que esta variedad tiene dimensión D, ¿vale? Entonces, que sea Cohen-Macaulay nos dice que localmente este se puede escribir, digamos que tiene codimensión C, es más fácil, codimensión C. Entonces, localmente se puede escribir con C ecuaciones. Tiene sentido, ¿no? Un espacio vectorial de codimensión 1 se puede escribir con una ecuación lineal, ¿no? De codimensión 2 con dos ecuaciones lineales. Pues lo que estoy diciendo es lo mismo, se puede hacer cuando las cosas son Cohen-Macaulay en ese tipo de espacios. Ahora, las ecuaciones no necesariamente sean lineales, ¿no? Tienen que ser. Esa es una. Otro es la variedad es equidimensional. Es decir, todo punto tiene la misma dimensión. No vamos a tener esas cosas como un plano y luego una línea intersectándose. Otra cosa es ver de ahí que esta variedad es altamente conexa. Es decir, en la topología Zariski. Todos sabemos que es conexa, ¿no? Eso lo vimos en topología. Ahora, tenemos, ¿qué es lo que sigue de...? Bueno, lo más chafa es ser desconexo, ¿no? Ahora, siendo conexo, ¿qué es lo más chafa? Que le quitas un punto y se te vuelve desconexo, ¿no? Y lo que sigue es lo siguiente. Que le quitas un punto y sigue siendo conexo, pero si le quitas una curva, ya es desconexo. ¿Vale? Que Cohen-Macaulay nos dice que para hacerla desconexo, tú tienes que quitarle una variedad de alta dimensión. O sea, si esta es dimensión D, tienes que quitarle por lo menos algo de dimensión D-2. A eso me refiero con altamente conexo. Y bueno, hay otra, y así es un poco más geométrico, es B de I de T cubre a una variedad suave. Eso es un poco raro, pero en topología algebraica los que han visto espacios cubrientes. Entonces tienen un espacio simplemente conexo, un espacio bonito, tienen otro espacio y lo que hacen es este bonito cubre a este otro, ¿no? Y localmente este te dice cosas de acá, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es al revés. Si tu variedad es Cohen-Macaulay, es la que cubre a algo bonito. Entonces, la intuición, la lógica es al revés, pero de todos modos tenemos que localmente se parecen las cosas. Entonces tenemos que esta localmente no es suave, no estoy diciendo eso, pero tiene un comportamiento parecido, ¿vale? Geométrico. Y por último, si son algebristas como yo, es que uno puede echar a andar procesos inductivos. Es decir, si tenemos un teorema, digamos, quiero demostrar esto para todo anillo. Entonces, si tu anillo es Cohen-Macaulay, pues lo voy a mostrar primero para dimensión 0, y luego de ahí puedo hacer una especie de sucesión exacta corta y tener dimensión 1 y así demostrarlo. No todos los iniciales se pueden demostrar así, pero si tienen Cohen-Macaulay hay muchos que sí. Y bueno, y de hecho, tiempo después de que se probó ese teorema, de que es Cohen-Macaulay, un teorema de Fox-Infinity, es que este anillo, es que si la característica del campo es P, entonces este anillo cociente es F regular. Otra vez, no lo he definido esto y no lo voy a hacer, pero ¿qué significa intuitivamente? Uno es, todo anillo F regular es Cohen-Macaulay. Entonces, ese teorema de entrada es más fuerte que aquel. Segundo, eso significa que tiene buenas singularidades.
Y no les he definido qué es singularidad, pero lo vimos con los dibujitos, ¿no? O sea, más o menos qué es una singularidad, el espacio, tangentes, bla. Y vimos que, no vimos vimos distintos tipos de singularidades, ¿no? Una era como un nodo, y otros eran puntos afilados, y uno era más afilado que el otro, ¿no? Entonces digamos que este tiene buenas singularidades. O sea, ¿en qué me refiero? Es que anillo F regular es lo más cercano a ser suave sin ser suave, desde el punto de vista de Frobenius. Porque en característica prima, el morfismo de Frobenius nos ayuda primero a detectar si algo es suave o no, y qué tan suave o qué tan lejos de serlo es, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tiene buenas singularidades. Segundo, esto es lo que les interesa a los Frobenius, pero les interesan los operadores diferenciales. Entonces, este anillo, que sea F regular, significa que este es un anillo simple, es un módulo simple sobre su anillo de operadores diferenciales. Y aquí el punto que quiero hacer es, bueno, o sea, este como anillo tiene una estructura diferencial y su estructura diferencial es muy bonita si tenemos F regular. Y bueno, entre otras propiedades. Y bueno, ya voy a terminar. Entonces, les menciono el teorema que probamos se probó junto con Alessandro, con Jonathan, y es pues esto que dijimos para este anillo con operadores, para anillo de variedades determinantales, funciona también para su álgebra de raíz simbólica. Este es F regular. De hecho, si trabajamos con el graduado que definí rápidamente, este también es F regular. Y nos dice que una noción de blob va a ser muy buena, lo cual en característica prima no es tan maravilloso como en característica cero. Pero bueno, vamos a tener más detalles, ¿no? Y bueno, todo esto que les conté fue para, si nos fijamos en matrices genéricas de cierto orden, pero podemos pensar en matrices, o sea, restringir esto a matrices que son simétricas, a matrices que son antisimétricas, a matrices que tienen cierto tipo de estructura. Bueno, y hay varias de estas cosas que se pueden hacer y estudiar en ese sentido. Bueno, esto es lo que quería plantearos hoy. Gracias. Detengo la grabación, por favor.